Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Chiapas a 2 años del Bicentenario de la Federación a México, que organiza el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, presidente de la Comisión de Justicia de la 68 Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Saludamos a las y los funcionarios que se han dado cita el día de hoy, a las y los diputados que también nos acompañan. De igual manera, saludamos a todos y todas las representantes de las distintas asociaciones, fundaciones, consejos, organizaciones, redes, universidades e instituciones que hoy nos acompañan. Al general de grupo, piloto aviador diplomado del Estado Mayor Aéreo, comandante de la Base Aérea Militar número 6, Abel Martínez García. Al maestro Juan José Solórzano Marcial. Licenciado en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, especializado en Legislación Nacional y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Maestra Karina Domínguez Domínguez. Maestra en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, con especialidad de discursos literarios, artísticos y culturales. Al maestro Marco Antonio Orozco Suart, maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de México. Al doctor Carlos Natarén Nandayapa. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida del conversatorio Chiapas a 2 años del Bicentenario de la Federación a México por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Es sin lugar a duda para el Congreso del Estado de Chiapas, para las y los legisladores que hoy están en este espacio, un enorme gusto, porque es un encuentro que nos permite de nuevo estar cercanos a el gobierno del Estado, a la academia a través de las 2 universidades de Chiapas, con la enorme representación de las Fuerzas Armadas con el señor general Abel García y con la representación de las diversas instituciones de gobierno, como es la Secretaría de Bienestar, el Ayuntamiento, en fin, la Secretaría de Gobierno. Hoy, rectores, señor general, amigas y amigos, es muy importante señalar lo que significa que el Congreso del Estado es la Casa del Pueblo. Siempre se dijo que esta era la Casa del Pueblo, pero yo quisiera regresarme al 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de la República, y el Congreso de la Unión en la 64 legislatura realmente se convierte en la Casa del Pueblo. En ese espacio se empezaron a ver la verdadera representación de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los campesinos, de las luchadoras sociales, de quienes estaban a favor y están de la diversidad sexual. Una composición verdadera del pueblo. Hoy podemos decir que esta es la Casa del Pueblo.
y me honra de nueva cuenta en señalar que así como el Ejército Nacional es del pueblo, hoy la mayoría de los congresos del país son la casa del pueblo. Gracias a todas y a todos por estar en este espacio y como siempre lo hago, agradezco al personal de las diferentes áreas del Congreso, a los medios de comunicación, a quienes nos siguen en las diferentes redes digitales. Gracias por su apoyo. Sin ustedes no serían posibles estos encuentros. Saludo, insisto, al señor general Abel García, comandante de la base aérea militar. Señor general, su presencia aquí refrenda el acto significado de nuestra historia y de nuestros símbolos para nuestras Fuerzas Armadas. Usted y todos los que integran las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y las y los pilotos sean reconocidos por el pueblo de Chiapas y el pueblo de México por la tarea que están haciendo. Octavio Paz nos decía que las y los mexicanos y los chiapanecos somos mexicanos, tenemos grandes desencuentros con nosotros mismos y una de las razones es nuestra historia. Los conflictos del pasado nos siguen por donde quiera y nos llevan con frecuencia al laberinto de las angustias. Con frecuencia buscamos en nuestro pasado los grandes momentos y los paraísos que no sabemos cuándo los tuvimos y menos en dónde estuvieron. Otras veces buscamos los infiernos y no sabemos tampoco dónde han estado y cuándo han sido peores. Pero uno y otro sentimiento son una carga para las y los mexicanos. Hace algunos años, y quiero que me permitan hacer esta referencia con todo respeto y que nos lleve a la reflexión, hace algunos años en Estados Unidos falleció el icónico boxeador Cassius Clay. La guardia que se montó en los funerales estuvo formada por marinos que se disputaron el honor de participar en el homenaje a un hombre que justamente había mostrado su completo desprecio a los militares norteamericanos. Ese, aunque no nos guste mucho por su procedencia, es un ejemplo claro de reconciliación con la historia. Aquella fue una reconciliación que los mexicanos parecemos necesitar con urgencia. Aquí estamos en pleito los seguidores de Cuauhtémoc con los seguidores de Hernán Cortés. Y en Chiapas todavía se agrede a los partidarios de Jacinto Pérez el Pajarito o de los jefes llamados mapaches. Nuestro pasado se parece a una pesada lápida que nos oprime. Por esa razón son muy importantes los eventos como el que ahora vamos a iniciar. Es importante que, y otra vez cito a Octavio Paz, filosofemos nuestra historia, es decir, que la llenemos de preguntas y de esa manera reconciliarnos con nuestro pasado y pensar el presente sin el peso de una historia reduccionista y lineal en el mal sentido del término. Estamos ante un nuevo aniversario de nuestra incorporación a México y a las y los historiadores les corresponde definir si fue una incorporación o una reincorporación. Si fue una anexión simple y sencilla, también debemos tenerlo claro. Este nuevo aniversario es una buena oportunidad para las búsquedas de nuestro ser bajo el signo de las ciencias históricas, señor rector. Necesitamos una mayor claridad
para examinar las claves de nuestro federalismo en sus diversos tiempos. Necesitamos revisar los entornos en los diferentes tiempos que seguramente explican las distintas realidades que ha vivido y en que ha vivido nuestra entidad federativa Chiapas. Es urgente separar entre la historia y el mito, y de nuevo paz, que con mucha frecuencia se aparean y se reproducen en extraños paradigmas. Bienvenidas y bienvenidos todos los presentes a este conversatorio que incluye a especialistas en la materia y que las y los invito a ampliarlo entre los chiapanecos que se interesan por el tema que afortunadamente son muchos dentro o fuera de este recinto. Vamos, dentro o fuera de este recinto, en todos los espacios de Chiapas, a platicar y a dar a conocer nuestras historias. Hagamos ese esfuerzo todas y todas. Bienvenidas a este ejercicio de chiapanequismo, también a fortalecer el sentimiento chiapaneco que, como lo dijo Jean de Vos, debe ser un sentimiento ya sin resentimiento. Celebremos Chiapas y celebremos este esfuerzo por entenderlo. Muchas gracias a todas y a todos. A continuación cedemos la palabra al rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, al maestro Juan José Solórzano Marcial. Si me permiten, me voy a quitar el cubrebocas en la intervención. Muy buenos días a todas, a todos quienes nos hemos reunido hoy en este tan honorable espacio, tan honorable recinto de la representación del pueblo de Chiapas. Y muchas gracias a los señores diputados y diputadas que hicieron el favor de invitarnos. Muchas gracias, diputado Raúl Bonifaz, por su amable invitación. Y por supuesto que es un orgullo compartir este conversatorio con todos ustedes y quienes me acompañan al frente, ¿no? Al frente, porque prácticamente no es un presidium, estamos todos para conversar sobre este asunto. De veras me da muchísimo gusto estar aquí, ver a tantos amigos y amigas. Particularmente hoy, permítame hacer mención de mis maestros que están allá, mis maestros en la Escuela de Historia. Hay 3 de ellos, el maestro Esaú Márquez, que está por allá, la maestra, se me fue ahorita el nombre. Sí, la maestra Mayra, ¿no? Y el maestro Sergio Nicolás Gutiérrez, y del maestro Sergio Nicolás Gutiérrez quiero hacer una mención especial y una recomendación, porque afortunadamente en las instituciones de educación de nuestro estado y en agrupaciones civiles y particulares han abordado este tema histórico para Chiapas, tan importante para Chiapas y para México, y entre ellos está un texto que yo recomendaría ampliamente del maestro Sergio Nicolás Gutiérrez, Encrucijada y Destino de Chiapas, que por cierto hacemos el compromiso de reeditar porque está agotado. Pero así como esa publicación, hay muchas y muy, muy interesantes, ¿no? Porque efectivamente la fecha, y una vez me lo dijo el doctor Enrique Florescano, las fechas conmemorativas son para hacer un repaso, una reflexión, ¿no?, de lo que se gestó, de cómo se fue dando un proceso que finalmente culmina en algún evento que para la historia significa ruptura o cambio, que eso sería lo importante. Entre las cosas que podemos reflexionar es que la historia no es nada más una sucesión de hechos o de repente hechos aislados que aparecen como de la nada, sino que todo es parte de un proceso, todo tiene unos componentes que se vienen gestando durante mucho tiempo, a veces corto tiempo, a veces espacios más largos, y que, como alguna vez también dijo Jean de Vos, ¿no?, en su publicación también agotada ya lamentablemente, que se llama Vienen de lejos los torrentes, ¿no?
cuando habla que cuando el agua, ¿sí?, llega a la costa a modo de avalancha de agua, a modo de grandes torrentes que bajan, es porque ya hacía tiempo que estaba lloviendo en la montaña, ¿no? Entonces los torrentes vienen desde más lejos, ¿no? Y así yo quisiera pues comentar con ustedes esta visión de cómo finalmente las fechas que celebramos. Hace unos días celebramos el 28 de agosto la independencia de Chiapas, que se declaró en 1821, el 28 de agosto, en Comitán, y que inicia, digamos, un proceso político para que finalmente terminara en lo que se ha llamado anexión, integración, incorporación de Chiapas a México. En mi apreciación, y después de lo que quisiera comentarles, voy a proponer, ¿no?, es que dejemos de pensar en cualquiera de esas cosas, porque realmente desde una visión de derecho constitucional, ¿sí?, Chiapas está desde el principio en la construcción de la República Mexicana. Chiapas es también constructor de esta República Democrática, Representativa y Federal. Tan es así que en la primera Constitución de la República Federal Mexicana, Chiapas aparece como el quinto estado. Dice, perdón, el primer estado. Si mal no recuerdo, es el artículo 5 que dice, y forman parte de esta república, y el primer estado que menciona es Chiapas, ¿no? Chiapas ya está desde la federación. Antes existieron varios modos de organización geopolítica de este país, pero como federación Chiapas es parte desde el principio, ¿no?, desde la construcción de la federación, en modos distintos a los que se fueron integrando o constituyendo los otros estados de la República. Así pues, si me permiten, decía que el proceso que finalmente culmina con independencia y la posterior integración a la Federación Mexicana o la construcción con la Federación, ¿no?, no fue un proceso simple ni fácil, ni fruto del azar o del determinismo histórico. Viene de algo más profundo, de una raíz más honda y sustantiva, y de un sentimiento que hoy día todavía corre por nuestras venas y reafirma nuestra voluntad de ser parte de una gran nación como la mexicana. Ya mencionó el diputado Bonifaz la referencia que hace Jan de Vos del sentimiento chiapaneco, y por ahí me gustaría empezar. Dice, porque cuando una demarcación territorial se asume como propia, cuando se sabe de su origen, se valora su pertenencia, se entienden y conocen los procesos históricos que le han convertido en nuestra tierra, en la tierra, en mi Chiapas, se va asumiendo entonces el lugar que se tiene no solamente en el mundo, sino también en esa expresión más concreta que es el sitio propio de la nacencia y residencia, del compromiso y de la proyección de futuro. Se va configurando lo que muy acertadamente el historiador flamenco Jan de Vos denominó el sentimiento chiapaneco. Hablamos desde luego de esa querencia que es Chiapas, las dos Chiapas, como se dijo al principio, la de los indios y la de los españoles. Fértil mixtura, pueblo de pueblos, de aquella gente que ya estaba aquí y la que llegara desde quién sabe dónde, para quedarse en este territorio aquí, tan lejos, tan difícil para llegar y más difícil aún para irse. Aquí precisamente, donde los chiapanecos entre el 28 de agosto de 1821 y el 14 de septiembre de 1824 decidieron ser, así de simple, ser, existir como tales, ejercer un nombre propio en el gran concierto de los pueblos viejos y nacientes de México, de América y del resto del mundo. Los procesos, como la independencia de Chiapas y su federación con México, no se dan por espontaneidad o casualmente. Son fruto de procesos históricos, de luchas políticas, de una evolución de ideas y de circunstancias propicias o adversidades que hacen viable la construcción de un Estado o de una nación propia. Nos dice mi maestro Sergio Nicolás Gutiérrez
En septiembre de 1786, una cédula real creó el régimen de intendencias en la provincia, con lo que llegó a su fin el gobierno de los alcaldes mayores acusados de enriquecerse a costa de la corona. Aquí voy a hacer una mención de cómo la administración de lo que fueron los territorios sometidos por los españoles fue desde un principio una búsqueda de encontrar la mejor forma de integración y de control administrativo y por supuesto control territorial y control económico, ¿no? Como también mencionó el diputado Bonifaz, la manera de abordar temas tan complejos como los que nos presenta la historia no son unidireccionales, ¿no? Más allá de una relatoría, cronología de hechos, están intereses económicos, intereses políticos, intereses de posesión, en fin, ¿no? Interés de poder, por supuesto. Y entonces vamos a ver cómo las primeras configuraciones administrativas pasaron por muchas modalidades y tuvieron presencia en diversas partes de las Américas, ¿no? Entonces, en septiembre, una cédula real creó el régimen de intendencias en la provincia, con lo que llegó a su fin el gobierno de los alcaldes mayores, acusados de enriquecerse a costa de la corona. Y en opinión del también historiador García de León, la intendencia vino a promover un acercamiento de la provincia con la Nueva España y a alejarla del resto de la Capitanería General de Guatemala. Relaciona lo anterior con un incremento del poder de las élites locales, vinculadas también con la expansión ganadera que habría de repercutir en el conflicto surgido entre los dominicos de Chiapas y de Guatemala y en los acontecimientos de la independencia. Aquí me gustaría mencionar un hecho que tiene que ver con lo que finalmente culmina con estas fechas que estamos celebrando. Ya desde antes, 1811, si mal no recuerdo, Fray Matías de Córdoba había hecho un pronunciamiento para separar el obispado de Chiapas del obispado de Guatemala, del cual dependía. O sea que ya desde la organización de la Iglesia Católica, obviamente la que predominaba en ese tiempo, ya hay antecedentes, ¿no?, de establecer para Chiapas otra suerte de autonomías en algunos aspectos de política, de religión, de control religioso y por supuesto de economía. La intendencia, decía, vino a promover un acercamiento de la provincia con la Nueva España y a alejarla del resto de la Capitanía General de Guatemala. Con estos acontecimientos se estaban formando para esa época, como se ha mencionado, los sentimientos de la individualidad chiapaneca, la toma de conciencia de poder actuar a nombre propio, la necesidad de hablar por sí mismos para demandar la atención de los otros, tan lejanos y tan desinteresados de lo que aquí pasaba. Se están configurando los lazos de unión e identidad hacia el interior de los pueblos de Chiapas, así como las relaciones de interdependencia, sometimientos, anhelos, contradicciones, alianzas y compromisos entre sus pobladores, sentimientos que seguramente derivaron en la convicción de ser un espacio geográfico e ideológico único, diferente, particular y soberano. La voluntad de unirse al pueblo mexicano se expresó después en un plebiscito, no precisamente como pudiéramos entender hoy este concepto de manifestación ciudadana, pero fue sin duda un hecho ejemplar y notable para su época. Que se puede significar también como un primerísimo antecedente. Esto lo comenté alguna vez con altos funcionarios del Tribunal Electoral y en algunos de ellos estuvieron de acuerdo conmigo. Este primerísimo antecedente, me refiero al plebiscito histórico, es un antecedente de lo que hoy es el derecho electoral mexicano. Estos hechos históricos son raíces de la vida democrática y republicana que los chiapanecos de ahora, como los de aquel entonces, apreciamos como elementos centrales de una sana y democrática convivencia. Se ha hablado bastante del inicio de la gesta, de la declaración de independencia en Comitán, del proceso que se inicia, que
que obviamente es entre los líderes de esa comunidad que ya se había gestado, que ya se estaba gestando esta comunidad, que se unió de alguna forma a la independencia que se había proclamado ya en la Nueva España, ¿no? Y que, como lo han considerado también varios autores, en principio no es precisamente una lucha por independencia, es una lucha por una autonomía. Recordemos en qué condiciones se da ese movimiento revolucionario que encabeza el cura Hidalgo. Se da cuando la España, la metrópoli, está invadida por las fuerzas napoleónicas, y cuando Napoleón le cede a su hermano, ¿no?, José Bonaparte, ahora sí que todo el control político de la España, y es en apoyo a Fernando VII que se levanta el cura Hidalgo. Es conocido de qué manera hizo la arenga: viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, muerte a la tiranía, ¿no? Voy a ahorrar algunas partes en respeto al tiempo de los demás, pero bueno, vemos cómo esto tiene que ver con la forma y búsqueda para la administración, tiene que ver con el movimiento de autonomía en principio que va derivando en una lucha por la independencia, tiene que ver después en la forma en que Chiapas se expresa a favor en principio de la monarquía de Agustín de Iturbide, ¿no? Y que después, a la derrota de Iturbide y su fusilamiento, cuando viene el plan de Casamata con Antonio López de Santana, finalmente se va configurando la idea de una república, y en la idea de esa república Chiapas participa también, ¿no?, con su expresión de voluntad para adherirse a este proyecto federal que culmina finalmente en la Constitución que es de octubre, si mal no recuerdo, 6 de octubre de 1824, días después de que Chiapas se declara a favor de integrar parte de esa federación, ¿no? Yo siempre he pensado que quienes estaban pugnando por construir la Federación Mexicana solo esperaron que Chiapas se pronunciara para que entonces se formalizara la Constitución de la República, ¿sí? Bueno, pero en eso también están sucediendo cosas tanto en Europa como en Centroamérica, ¿no? Porque la Capitanía General de Guatemala comprendía hasta Costa Rica, ¿no? Y en cada uno de estos lugares hubo expresiones a favor de uno u otro sentido para configurar la nueva geopolítica americana, ¿no? Por eso la expresión de Chiapas, y eso también en alguna ocasión lo expresó el doctor Enrique Florescano, un gran historiador mexicano, que la historia de la Federación Mexicana no se puede entender sin este proceso histórico que se dio en Chiapas. Y en estos sentimientos chiapanecos que se expresaron finalmente con estos hechos políticos, ¿no?, pues tiene que ver un sentimiento que se fue gestando y se fue creando y se fue consolidando durante 300 años, ¿no? Es muy sencillo apreciarlo así cuando hoy por hoy nos damos cuenta que en nuestro ser parte de la Capitanía de Guatemala pasaron 300 años y hoy por hoy estamos celebrando unos años más de 200, o sea que fue más tiempo el que hemos estado en otra forma de organización política que la que llevamos ahora, ¿no? Y en esto obviamente tenemos que repensar y reconocer con mucho orgullo además, ¿no?, todos estos elementos de identidad que se dan de todas las aportaciones que las distintas culturas han finalmente se han establecido en este estado, pero también de las distintas búsquedas y formas de organización que han pugnado los liderazgos con todo. Yo abonaría un poco con otro elemento a lo que hace rato la intervención del diputado Bonifaz, que comparto en todas estas reflexiones, pero aún con todas las adversidades, aún
con todo este rosario de penalidades por las que pudieran haber pasado nuestros estados y nuestro país, aún con eso se ha construido una gran nación de la cual somos parte, y que la historia no se termina. Afortunadamente la historia no ha terminado, ¿no? Así como en cada momento del proceso chiapaneco y del proceso mexicano y del proceso centroamericano, americano y en el mundo están sucediendo y siguen sucediendo estas cosas, ¿sí? Así también aquí nosotros tenemos estas referencias de vida, ¿no? Referencias de lo que puede ser una sociedad pujante, libre, democrática. Por eso es importante la referencia de la manera en que se tomó la decisión, de que yo sí sinceramente considero que la historia del derecho electoral mexicano no debe pasar desapercibida la forma en que Chiapas se decidió para integrar la República Mexicana, ¿no? Y también ir pensando en que no nos agregamos, no somos los postizos en la República, ¿no? Somos constructores de esta República Federal desde el principio, porque antes de eso era otra cosa. Antes de eso era una colonia de España, y antes de eso era una multitud de pueblos regadas en este territorio. Con eso terminaré esta intervención agradeciendo la atención de todos ustedes. Muchas gracias. A continuación escucharemos a la maestra Karina Domínguez Domínguez. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al diputado Raúl Bonifaz Moedano, presidente de la Comisión de Justicia, por invitarme el día de hoy a participar en este conversatorio en representación de la Red de Historiadoras Feministas, de la cual soy fundadora y a la que pertenezco. Y bueno, para mí es un agrado estar compartiendo esta mesa, este conversatorio, con personas importantes para la cultura y para la educación en Chiapas, como es el maestro Marco Antonio Orozco Suart, el doctor Carlos Natanael Nandayapa, rector de la UNACH, y el maestro Juan José Solórzano, rector de la UNICACH, porque básicamente yo soy egresada de ambas casas de estudio, las cuales me han formado a nivel licenciatura y posgrado como investigadora de la literatura y de las ciencias sociales de Chiapas. Entonces, es un gusto para mí estar conversando con ustedes sobre este hito histórico fundamental como es la incorporación de Chiapas al Pacto Federal. Voy a entrar de lleno con el texto que he preparado para el día de hoy y que, bueno, está relacionado con mi quehacer, que es el análisis de la literatura. El texto que traigo preparado para el día de hoy lo titulé Las raíces de la ceiba, retrato y andar de Fray Matías de Córdoba, pensador ilustrado de la gesta independentista en Chiapas, una novela de Luis Antonio Rincón García. La literatura producida en Chiapas, especialmente la novela, cuenta con una larga tradición que ha permitido manifestar valoraciones sobre nuestro pasado desde una perspectiva alterna al discurso historiográfico. El objetivo de la novela histórica en Chiapas no se aboca a rendir un tributo al pasado ni reconstruir un contexto o una realidad sociohistórica. Por el contrario, su naturaleza se basa en la recreación ficcional y alterna de los hechos históricos a partir del uso del recuerdo, la memoria, los documentos históricos o los testimonios de aquellos momentos fundacionales de nuestra cultura. La literatura, entonces, se presenta como una opción para el conocimiento del pasado desde un discurso más afable y creativo, fuera de las cargas discursivas y metodológicas de la historia como ciencia. Desde la novela es posible entablar acercamientos que suponen cuáles fueron las experiencias humanas, los vaivenes y, ¿por qué no?,
los sentimientos de los personajes que constituyeron parte de nuestros hitos históricos más importantes. En este caso, la Federación de Chiapas a México, ocurrida en 1824. Desde esta apreciación, abordaré la novela del escritor chiapaneco Luis Rincón García, Las raíces de la ceiba, publicada por el Coneculta en el año 2010, en la cual el autor recrea a la perfección el desarrollo de la vida de Fray Matías de Córdoba, desde su niñez, su adolescencia, su ministerio y apostolado como fraile, hasta su consagración como pensador ilustrado e independentista, en paralelo con una época de transición política e ideológica que comenzó a gestarse paulatinamente a finales del siglo XVIII y principios del XIX en Chiapas. Cuando Fray Matías de Córdoba declaró la independencia de Chiapas en 1821, a sus 55 años de edad, y después de un largo andar por España para obtener la autorización del rey de separar la provincia de Chiapas del poder eclesiástico de Guatemala, él ya contaba con la posición de ser el fraile dominico más importante de la provincia chiapaneca, lugar desde el cual Rincón García podría haber contado su historia. Sin embargo, a través de una escritura afable, propia de su larga carrera como escritor de literatura infantil y juvenil, decide contarnos el desarrollo de la vida de Matías Antonio Córdoba Ordóñez, hijo de españoles nacido en Soconusco. El narrador estructura de manera precisa, como en una especie de cartografía del recuerdo y la memoria, las experiencias del niño y adolescente Matías en la ciudad de Tapachula. Recrea su relación con la población indígena en un estado donde el poderío español era total, presentándonos sus primeras impresiones sobre la injusticia y el dolor de los pueblos indígenas. De igual manera, se nos presenta su adolescencia en Ciudad Real y su ímpetu por la filosofía que lo llevaron en 1797 a entregar a la Sociedad Económica de Amigos del País de Guatemala el texto Utilidades de que todos los indios y ladinos se vistan y calcen a la española y medios de conseguirlo sin violencia, como llamado a resolver el problema del indio. Este viaje literario de crecimiento y maduración del ilustre chiapaneco, quien representa una fuente importante para la comprensión del proceso que enlaza la historia de nuestro estado con Centroamérica, está muy bien lograda debido a un trabajo documental vasto que llevó a cabo el autor para recrear, con datos históricos concisos, las peripecias del fraile en Chiapas, Guatemala y España, presentándonos una narración cronológica lineal que describe su participación en los procesos de emancipación de su provincia eclesiástica. Sin embargo, como buena novela de carácter histórico, su disfrute no se basa únicamente en el despliegue de información fidedigna de la vida finisecular de Chiapas y del fraile, sino de la recreación ficticia de personajes históricos como Monseñor Francisco Martínez Polanco, quien fue obispo de Ciudad Real a finales del siglo XIX, y de Ángel Albino Corzo, político liberal, quien acompaña al fraile en su vejez por la antigua ciudad de Chiapa, siendo presentado aún como un infante. Pero si el lector pone atención en este desfile de personajes, se encontrará con la figura de una mujer, Josefina Domínguez, quien más tarde tomará el nombre de Josefina García y quien funge en la historia, en primera instancia, como el amor adolescente del futuro fraile, pero a la postre se convertirá en una figura central que desencadenará el ímpetu independentista de los hombres de su provincia. Esta figura histórica de característica mítica, pues su existencia en la gesta independentista no ha sido probada, fue nombrada por primera vez, según el fallecido cronista oficial de Tuxtla Gutiérrez, José Luis Castro Aguilar, en Historia Desconocida,
publicada por Flavio Guillén en el diario guatemalteco El Pueblo en septiembre de 1920. Aun cuando no existe evidencia documental que demuestre la existencia de doña Josefina García Bravo, heroína comiteca de la cual existe un busto en el Parque de San Sebastián en reconocimiento a su participación en la independencia de Chiapas, Rincón García decide incluirla en esta ficción histórica al recrear el momento en que Fray Matías de Córdoba convoca a sus feligreses para incitarlos a luchar. La novela narra entonces cómo los hombres dudosos de acceder a la petición expresaron sus temores de adelantarse a las autoridades de Guatemala, prefiriendo que otras regiones consumaran su independencia. Ante la indecisión de los varones, la novela narra la acción de Josefina García de tomar la palabra diciendo lo siguiente: seremos las mujeres quienes vayamos a luchar contra ellos con las armas que haya. Eso sí, a cambio, pediremos a los caballeros aquí presentes cuidar a los niños, limpiar la casa, preparar la comida, lavar la ropa, todo lo que normalmente nosotras hacemos. La potencia de su discurso, se narra, motivó a los varones a levantarse e iniciar la lucha por la independencia de Chiapas y no ser superado por las mujeres. Es interesante ver cómo el autor motiva a través de la ficción uno de los aspectos poco documentados en la historia de este hito histórico: la participación de las mujeres en todo el proceso que desembocó la Federación de Chiapas a la nación mexicana. Y si bien esta dupla entre Josefina García y Fray Matías de Córdoba no haya existido como tal, posibilita que el lector se halle ante un entramado narrativo que le otorga dinamismo a un acontecimiento histórico que suele perder interés a veces, incluso entre los propios chiapanecos, ante la falta de documentos de carácter divulgativo que acerquen y hagan de fácil acceso la historia de nuestro estado a todas las personas. De ahí que Las raíces de la ceiba tome su nombre de uno de los momentos narrativos más emotivos de la novela, estableciendo una clara analogía entre la vida del fraile y las raíces de la ceiba que adornan la ciudad de Chiapa. Y cito: quizá al final de cuentas, las personas realmente somos parecidas a las raíces, y a partir de lo que hacemos y creamos mientras vivimos, vamos construyendo los cimientos que usarán los que todavía no nacen. Y al igual que las raíces de la ceiba, seremos olvidados por no ser visibles, por estar bajo tierra, pero satisfechos de saber que sin nuestras obras, ningún gran árbol podría existir. Resulta inevitable hallar en la gesta independentista los cimientos de Chiapas como un estado moderno, como la metáfora de una ceiba que creció para enraizarse a la historia de México, conformada de acciones de individuos como Fray Matías de Córdoba, quien legó un trabajo intelectual vasto como pensador ilustrado y que más de 100 años después, el liberalismo emanado de su obra sería retomado por el indigenismo mexicano, tal como lo plantea Andrés Fábregas Puig. La historia y la literatura en las raíces de la ceiba de Luis Antonio Rincón García se aproximan, pero al mismo tiempo se desarticulan para crear una narración que, si bien está cimentada en hechos históricos sobre la vida del fraile Matías de Córdoba, también nos cuenta desde la ficción cómo vivieron los habitantes de la provincia de Chiapas su independencia ante la corona española. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al maestro Marco Antonio Orozco Soart. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, diputado Raúl Bonifaz, por la invitación. Señores diputadas, señores diputados, amigos cronistas, servidores públicos, poetas,
Es un honor y un gusto estar aquí con todos ustedes y más en este memorable acto. Agradezco la invitación del diputado Raúl Bonifaz para participar al lado de estas distinguidas personalidades de la academia y sobre todo para hablar sobre el porvenir de Chiapas de frente al bicentenario de la Federación Mexicana, con una perspectiva. Son momentos de reflexionar y reescribir nuestra historia y también de proyectar nuestro futuro en el contexto que nos hace más mexicanos que nunca. La conmemoración del bicentenario de la Federación de Chiapas nos hace reflexionar y ocuparnos de nuestra propia historia, aquella que ha sido soslayada y no hemos podido o querido rescatar. No hay una sola historia, hay muchas, y la suma de todas ellas hace la gran historia nacional. En efecto, sabemos y difundimos lo que sucedió en el centro del país, un poco lo de Comitán, pero los tuxtlecos y otros chiapanecos tenemos nuestra propia historia. Para entender nuestro pasado debemos investigarlo, conocerlo y difundirlo. Desafortunadamente solo conocemos hechos aislados que poco nos dicen y algunos afirman que no tienen relación entre sí. Como premisa fundamental, debemos aceptar que el interactuar de las sociedades se dan en procesos políticos, económicos, sociales y culturales, y la historia debe interpretarlos para comprender la información que está contenida en los documentos y las evidencias. Esto nos permitirá observar las articulaciones entre los hechos. En este sentido, quiero hacer algunas reflexiones sobre omisiones en torno a la visión que se ha difundido sobre este proceso y que es necesario insistir en que se reconozca y se profundice. Quiero referirme en primer término a la Constitución de Cádiz de 1812, en la cual se dice que no tuvo ningún impacto en las colonias. Sin embargo, sus principios liberales básicos establecen ya la soberanía popular, la división de poderes y el federalismo. Y estos fueron el corpus legislativo para implementar un Estado con un gobierno de la monarquía constitucional. Eso permitió la libertad de la difusión de las ideas y la formación de grupos como la Sociedad de Amigos del País, con personajes tan importantes como José de San Martín, que fue el ideólogo, que luego siguieron Fray Matías de Córdoba, Luciano Figueroa, Fray Juan Perrote, San Ignacio de Bernoya, quienes y más tarde lucharían por la independencia. Pero antes elaborarían un proyecto, a lo que yo digo que es el primer proyecto de desarrollo económico de Chiapas, que fue la memoria que presentara Mariano Robles Domínguez ante las Cortes de Cádiz y que ya hacía un diagnóstico de la situación que existía en la provincia y proponía la apertura de los puertos de Tonalá y Tapachula y la creación de una universidad, antecedente de las dos que tenemos actuales. Y uno de los aspectos más importantes fue precisamente la creación de los ayuntamientos, pues va a surgir un dinamismo en la vida política de las villas y ciudades, en tanto podían elegir a sus autoridades locales. En este contexto, en el año de 1813, el 1 de noviembre, las mismas Cortes decretaron la creación de la ciudad de Santa María de Comitán y las villas de Tuxtla, Palenque, Tonalá y Tapachula, propuesta que realizara meses antes Mariano Robles Domínguez, el primer diputado por Chiapas en efectivo. Y estas ciudades y estas villas serían precisamente las que después, ya teniendo facultades de hacerlo, tomarían la decisión de declarar su independencia de España por actas de cabildo, además de Ciudad Real. Y ese otro aspecto que debemos estudiar y difundir, el 28 de agosto de 1821, la ciudad de Santa María de Comitán declara su independencia, siendo la primera en Centroamérica, ciertamente, pero las otras ciudades y villas declararían sus propias independencias. El 29 de agosto Zapalutla, el 4 de septiembre Ciudad Real, el 4 Tuxtla, que se firma el acta de cabildo y lo proclama un día después, el 7 en Chiapa y
fechas importantes que el Cabildo Tuxtleco lo reconoció el año pasado como el 4 de septiembre en el calendario básico. Y esta es nuestra propia historia, además de seguir el ejemplo de Comitán. Y en ese contexto, también hay que enfatizar que en este proceso son dos las incorporaciones de lo que hoy es Chiapas a lo que hoy es México. La primera fue la incorporación a un imperio, al imperio de Agustín de Iturbide, dada precisamente en 1821, y la segunda a un sistema federal, dada en 1824. Dos procesos muy distintos, pero que en ellas, en ambos, prevaleció el principio del espíritu, de lo que podríamos llamar mexicanidad. Tenemos que reconocer también que la batalla de Tonalá no fue un hecho aislado, sino como el primer suceso armado insurgente que vino a fortalecer la lucha de la independencia. Prueba de ella fue la intención de Joaquín Miguel Gutiérrez y un grupo de jóvenes de participar en ellos. Otro aspecto fundamental es reconocer que no es anexión de Chiapas a México y desterrar para siempre esa palabra, porque Chiapas no es un anexo de México. Y ciertamente, como lo dice Juan José Solórzano, el rector del UNICAES, Chiapas estuvo desde la Constitución de 1824, ya figura como un estado, el estado de las Chiapas. Y fue un proceso de federación, de integración al sistema federal mexicano, y así está escrito en todas las actas. Precisamente he insistido durante muchos años, y está este estudio en tres vertientes: un análisis histórico-político, un análisis lingüístico y un análisis político-administrativo. Es una federación, y así están en los documentos históricos que se anexan, en donde podemos ver que fue un proceso jurídico muy bien cuidado de todas las actas, y en donde precisamente se establece que es una federación, la federación como sistema de gobierno, que es el sistema federal. Y también recordarles a todos nuestros hermanos mexicanos que el 14 de septiembre es día de fiesta nacional por decreto precisamente del 1 de febrero de 1934, suscrito por el general de división Abelardo L. Rodríguez y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el número 28, el 2 de febrero del citado año. Y tengo que reconocer aquí y públicamente que por gestiones del diputado Raúl Bonifaz en el Congreso de la Unión se hizo ese recordatorio a los hermanos mexicanos, a todos los estados, a los congresos de los estados, que tuvieran a bien llevar a cabo ese decreto y se festeja a nivel nacional. Y otro aspecto que quiero recalcar aquí, que hace como 30 años en este mismo lugar tuvimos un conversatorio como esto para desmitificar algo que siempre resurge por estas fechas y que seguramente en el Bicentenario resurgirá con tintes políticos de oscuros fines tal vez, de que existe un convenio en el cual firmó Chiapas con México y que va a extinguirse. Eso, lo cual es totalmente falso, porque precisamente Chiapas se federó a un sistema federal y está en la Constitución. No es un convenio de estados soberanos como lo fue Hong Kong o Panamá, y no existe como tal, pero siempre es propicio estas fechas para que se inventen estas cosas. Y así podemos recorrer todos los diferentes periodos de nuestra historia, donde encontraremos diversas particularidades que nos hacen singulares, pero siempre mexicanos. Y ese sentimiento chiapaneco, hoy más mexicano que nunca, debemos expresarlo y proyectarlo al futuro. Creo que es tiempo de construir una propuesta para Chiapas
en donde la conmemoración del Bicentenario no solo sea realizar actos cívicos, históricos, políticos y culturales, sino que podemos aprovechar esa fecha para poner a Chiapas en el contexto internacional, para dar a conocer nuestros productos regionales, artesanías, bellezas naturales, ciudades y monumentos y zonas arqueológicas. Un proyecto en donde Chiapas se visualice con todo su esplendor en las principales ciudades del mundo. Aunado un proyecto económico integrador en donde se aprovechen las oportunidades del desarrollo nacional, como lo están haciendo hoy los proyectos del corredor transísmico, el Tren Mayas y otros proyectos más. Es ese sentimiento chiapaneco que debe expresarse en una integración al desarrollo nacional, como lo plantearon hace 200 años los que decidieron federarse a México. Es tiempo de tomar las lecciones de la historia para construir un mejor porvenir. El mejor porvenir para Chiapas en la unidad, basado en nuestra historia de mexicanidad. Muchas gracias. Concedemos el uso de la palabra al rector de la UNACH, al doctor Carlos Natarén Nandayapa. ¿Qué tal? Muy buenos días para todas y para todos. No sé, creo que ya son casi tardes, pero todavía estamos en la parte de días. Creo que debo empezar por señalar que para mí es un honor participar esta mañana en el Congreso del Estado de Chiapas, en este conversatorio que se ha convocado a hablar del Bicentenario de la Federación a México. En este sentido, quiero empezar por agradecer al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano. Creo que su iniciativa es no solo necesaria, sino además en materia de tiempos muy oportuna. Con el maestro Orozco Suárez participamos, tratamos de generar una celebración sobre el 28 de agosto de 1821 con tiempo y luego la pandemia nos lo impidió. Pero creo que ahora podemos recuperar y justamente a 2 años antes aprovechar este momento histórico para, como ha dicho, hacer una reflexión adecuada. Quiero además reconocer la presencia de diputadas, de diputado. Esto es importante dado que en este momento la idea de un conversatorio donde reflexionemos. Porque vamos a decirlo muy claro, ¿de qué se trata el conversatorio? Cuando hablamos de Chiapas y la Federación, en realidad es una pregunta que está detrás. ¿Quiénes somos los chiapanecos? ¿Quiénes somos las chiapanecas? ¿Qué hacemos hoy aquí en México? Y yo creo que eso es lo que esa es la trascendencia de un evento como este. Quiero además agradecer la presencia de historiadores, de especialistas, de artistas, de poetas. Me parece que esto también refleja lo que somos los chiapanecos. Los chiapanecas sí tenemos un tema muy cercano y quiero también agradecer la presencia de la Secretaria del Bienestar. Muchas gracias por estar acá. Bueno, entonces, aprovechando además que me toca ser el último, quisiera, partiendo de esa pregunta de ¿quiénes somos los chiapanecos y las chiapanecas hoy? Al hilo de la reflexión acerca de lo que sucedió hace 200 años, la pregunta más sencilla es plantearlo al revés. Ahora que los jóvenes, los muchachos y las muchachas, partiendo del Spider-Man, hablan de universos alternos, imagínense uno donde en 1824 la decisión es diferente. Y pueden imaginarse un Chiapas que no forme parte de México y forme parte de otro país en Centroamérica o que sea una nación centroamericana aparte. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería el impacto real para empezar? Esa reflexión entonces sería vernos al espejo y empezar a ver qué es lo que nos identifica como mexicanos. Y fíjense que yo reconozco que mi formación es de procesalista. Uno de los clásicos italianos hablaba de que el juez y el historiador tienen mucho que ver, pero mi formación relacionada con la historia tiene que ver con la doctora Flores Castillo, que está formada en Historia del Derecho, y ella lo que señala es que muchas veces cuando nos acercamos a acontecimientos históricos tenemos un riesgo muy grave, el anacronismo.
tratar de juzgar o de calificar actos del pasado con categorías del presente sin tratar de, digamos, distorsionando la realidad, los hechos, para que se acomoden a nuestras concepciones actuales, y eso creo que deberíamos de tener mucho cuidado en este sentido. Ahora, ¿cómo tenemos que entender entonces el momento histórico del que estamos hablando, la federación? Y yo celebro, porque creo que hay que decirlo con claridad, creo que los chiapanecos y las chiapanecas tenemos que dejar de hablar de anexión, porque no lo fue. ¿Cómo podemos entender la federación entonces? La forma, bueno, veámoslos en el debate, en el momento histórico. Si estamos tratando de huir del anacronismo, acordémonos del debate nacional. ¿Qué pasa? Después de los tratados de Córdoba, después de que hay una declaración de independencia, después de que le ofrecen la corona a Fernando VII y él dice muchas gracias, no me interesa, Agustín de Iturbide establece el primer imperio que dura 11 meses, termina con el plan de Casamata. Y después de eso, ¿qué tenemos? Un debate nacional sobre si nos volvemos un estado central o una federación. Y si vemos las discusiones, sí hubo un verdadero riesgo de ruptura, de fractura de la... Y es en ese contexto, entre finales del 23 y inicios del 24, cuando tiene que entenderse el momento histórico en el que se está presentando la discusión en Chiapas sobre qué es lo que somos, porque hay que recordar, Chiapas, el 28 de agosto de 1821, para instancias, como se ha dicho muy bien, de Matías de Córdoba, declara la independencia para toda la Centroamérica. Iturbide hace una invitación abierta, Chiapas se declara parte del imperio de Iturbide, pero cuando cae Iturbide, dicen, recuperamos nuestra soberanía y nuestra independencia. Hay que acordarse que hubo intervención militar mexicana, Filisola entra, un rechazo de las alcaldías, por eso se llama Plan de Chiapas Libre. En ese contexto es lo que tenemos que ubicarnos, porque si no, realmente tenemos que entender, estaríamos distorsionando el momento. Y entonces pensemos un poco en los momentos de la federación. Fíjense, en América Latina, si ustedes lo ven en las formas de Estado, no formas de gobierno, sino formas de Estado, estados federales en América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela y México. El resto son estados centrales. ¿Ok? La influencia de la Constitución norteamericana es muy grande, pero digamos la evolución histórica que lleva hacia la federación norteamericana es completamente distinta y quizás habría que incluso pensar más cercana a cómo se forma Canadá como federación, pero bueno. Es ahí donde tendríamos que empezar a discutir. Ojo, mi primera cuestión es, no fue fácil. Si ustedes ven el momento histórico de somos federación o somos centralistas, la discusión en México como nación se zanja con un acta constitutiva de la federación. Esta acta constitutiva de la federación no incluye a Chiapas. Ojo, desde la perspectiva del derecho constitucional, la primera Constitución Federal, como muy bien lo ha dicho el señor rector de la UNICACH, es la Constitución Federal de octubre del 24. Pero ese texto en realidad es un texto que da continuidad al acta constitutiva, que es del 31 de enero. En esa acta constitutiva Chiapas no es parte. ¿Por qué Chiapas no es parte? Volvamos al momento. Iturbide cae, Chiapas recupera su soberanía y hay un debate. Las élites chiapanecas en ese momento están discutiendo, ¿qué hacemos? Hay pronunciamientos a favor de continuar, de incorporarse a México, y ese pronunciamiento, por ejemplo, lo hace San Cristóbal, lo hace Comitán, pero hay pronunciamientos en contra. Tuxtla Gutiérrez dice, yo no quiero participar. Es en ese debate que encontramos donde entonces el acta constitutiva de la Federación Mexicana no incluye al estado de Chiapas. Y es ahí donde se encuentra entonces la presión, la intervención militar, o incluso un documento en el cual nos dicen en mayo, a ver si se deciden, tienen 3 meses los señores chiapanecos, las señoras chiapanecas para decidir si son parte de México o no, en mayo. El caso es, habría que preguntarse, y ojo, también otro riesgo, ¿cómo es que encontramos una discusión en las élites en ese momento? ¿Quién discute? ¿Quién cuenta los votos? Y ese es otro de los grandes desafíos para entender ese momento. Porque, ojo, los votos se cuentan
por persona, contando mujeres. ¿Cuándo empezó el voto femenino en México? 1953, pero en 1824 contaron los votos de las mujeres. Pero incluso los niños. Eso todavía no hemos llegado. Bueno, en fin, volvamos a la pregunta inicial. ¿Quiénes somos los chiapanecos? Ese momento histórico tan complejo, tan discutido, nos trae para acá. Y yo creo que es justamente, o sea, el valor del momento histórico es verse al espejo y hacer justamente lo que se ha planteado en esta mesa, que es una reflexión profunda, una reflexión que nos permita discutir y encontrar ese consenso mínimo en el cual todas las chiapanecas y todos los chiapanecos podemos estar de acuerdo y sin importar el color del partido, podemos contribuir y empujar en el sentido. Yo quiero decir que para la Universidad Autónoma de Chiapas el momento histórico es muy relevante. Fíjense, yo crecí aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero mi madre es de San Cristóbal, entonces pues, me llevaban en vacaciones. Ahí por el Puente Blanco, seguramente todos ustedes habrán visto un letrerito que dice Monumento al sesquicentenario de la anexión. Yo cuando era chiquito tuve que preguntar a qué se refería el sesquicentenario. Son los 150 años de la federación. Bueno, ese sesquicentenario es el que le da origen a la Universidad Autónoma de Chiapas. La Universidad Autónoma de Chiapas se crea por Manuel Velasco Suárez como parte de la celebración de los 150 años de este momento histórico. Para la Autónoma de Chiapas estamos llevando este momento para que aprovechemos también este debate para que ahora que vamos a cumplir 50 años como universidad, definamos dónde queremos estar para cuando tengamos 100 años. Y ese ejercicio es el que se tiene que llevar a cabo justo también en este estado. Tenemos que empezar a discutir los chiapanecos y las chiapanecas, dónde está el consenso mínimo, dónde está el rumbo, cómo podemos hablar de un Chiapas que incluya a todos, como dijo muy adecuadamente al inicio de su participación el diputado Raúl Bonifaz, un Chiapas que no deje a nadie afuera, que no deje atrás a nadie, a mujeres, a hombres, a indígenas. Realmente tenemos que hacer reconocimiento de lo que somos y con el punto de partida de lo que somos, a dónde queremos, cuáles son las lastres, las carencias, los problemas que tenemos que superar. Y ese, digamos, es lo más relevante de este debate y ese es lo que le da sentido al debate. Ojo, con mucho cuidado para no caer en anacronismos y no acabar distorsionando o releyendo unos hechos que en realidad se tenían otros códigos y otras maneras de vivirse y otras maneras de entenderse. Yo en ese sentido voy a terminar. Creo que podemos repensar, podemos replantear nuestra identidad, podemos empezar a discutir y llevarlo a algo más importante y algo más grande. ¿Dónde está ese plan, esa vocación de Chiapas para transformarse, ahora que estamos en estos tiempos, para poder superar mucho de lo que no nos gusta y convertir a Chiapas en el mejor de los Méxicos posibles? Yo creo que esa sería la referencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, como se dice allá, por la conciencia de la necesidad de servir Universidad Autónoma de Chiapas. Gracias. A continuación damos paso al mensaje de clausura por parte del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano. Gracias. Amigas y amigos todos, agradeciendo su presencia a este conversatorio, a Karina, a Marco, al señor rector Juan José Solórzano, al señor rector Carlos Natarén, al señor general. Quiero concluir diciendo que la cuarta transformación de Chiapas y México es un hecho con Andrés Manuel López Obrador y con Rutilio Escandón Cadenas. Caminamos, como lo dijo Marco, como lo expresó de alguna manera el señor rector también, caminamos con rumbo al porvenir. Y a 2 años de celebrar el bicentenario, qué orgullo formar parte Chiapas de esta gran nación mexicana. Hoy es un buen momento, después de lo que hemos escuchado,
para que continuemos honrando a nuestro Estado con trabajo y que sea la reconciliación la que nos conduzca a un mejor porvenir. Quisiera solicitarle de manera muy respetuosa al señor general Abel Martínez García que distinga este Congreso con la clausura del conversatorio. Nos honrará mucho, señor general. Sí, muchas gracias. Antes que nada, antes de terminar este conversatorio, quisiera agradecer al Congreso Local de Chiapas y en particular al diputado Raúl Eduardo Bonifaz, presidente de la Comisión de Justicia de este Congreso, la invitación. Creo realmente que los panelistas, con su experiencia, nos dieron de una manera muy clara y ágil la importancia del estado de Chiapas en nuestro país, en México. Creo que no hay mejor ejemplo de mexicaneidad que precisamente la población chiapaneca, que los chiapanecos que en su momento por mutuo propio decidieron integrarse a ese país que se iba abriendo brecha como el México independiente. Además de que el estado chiapaneco, Chiapas, ha sido hito en la historia mexicana y que nos ha brindado personajes tan importantes que han forjado el progreso y desarrollo de nuestro país. Entonces, este tipo de pláticas, este tipo de eventos realmente fortalece esa mexicaneidad y fortalece ese pensamiento chiapaneco que hay aquí en este estado. Por otro lado, creo que también es muy importante este tipo de eventos en el que nos permite ese acercamiento entre la población chiapaneca y las instituciones, en este caso las Fuerzas Armadas, que estamos representadas aquí en el estado, que son tanto el Ejército como la Fuerza Aérea, como la Armada y la Guardia Nacional, que como lo han repetido precisamente nuestro presidente, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, los militares somos pueblo uniformado, formamos parte de esas mismas raíces, como bien lo expresaron aquí, de esa ceiba fuerte, formamos parte de esas raíces comunes y es importante compartir, y agradezco mucho poder compartir esas raíces que de donde venimos cada uno de nosotros, tanto los chiapanecos como los mexicanos. Y pues sin más, agradezco nuevamente esta participación y sin más por el momento, pues siendo las 12:11 del día 7 de septiembre, clausuramos este conversatorio tan importante que nos hizo recordar la importancia de Chiapas en México. Muchas gracias. Agradecemos a todas y todos ustedes que se han dado cita al conversatorio Chiapas a 2 años del Bicentenario de la Federación a México. El Honorable Congreso del Estado de Chiapas les desea una excelente tarde.